Buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes. Este es el ciclo de conferencias hacia una política nacional de atención a enfermedades de baja prevalencia. Es la quinta, de hecho, con, con el tema retos en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de baja prevalencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a nuestras invitadas también. Este ciclo de conferencias es organizado por la iniciativa Nadie es Menos. La iniciativa Nadie es Menos somos un grupo de organizaciones de la sociedad civil interesadas en contribuir a la garantía efectiva del derecho a la salud en México, especialmente en la prevención, detección oportuna y tratamiento integral, interdisciplinario y especializado de las personas con algún tipo de enfermedad de baja prevalencia. Tenemos el gusto de contar con dos ponentes de lujo y me da un gran placer presentárselas. Está la doctora Lorena Orozco del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Ella es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ciencias por el Centro de Acciones y Estudios Avanzados del CIBESTAB y realizó su postdoctorado en el Laboratory of Genomic Diversity Human Genetic Section, National Institutes of Health, en Estados Unidos. Asimismo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Su trabajo de investigación se ha enfocado en el estudio de genética humana. Ha publicado más de 100 artículos de investigación en revistas internacionales y nacionales. Gracias, Lorena, por estar aquí con nosotros. También es un gusto presentar a la doctora Sara Elba Espinosa del Instituto Nacional de Pediatría. Es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y egresada de la especialidad en Pediatría Médica en el Instituto Nacional de Pediatría, médica del Instituto Nacional de Pediatría, con subespecialización en inmunología y alergia pediátrica. Estudió también la maestría en ciencias con especialidad en inmunología en el Instituto Politécnico Nacional. Dirige la jefatura de la Unidad de Investigación de Inmunodeficiencias del Instituto Nacional de Pediatría, que es el Centro Nacional de Pediatría, nacional de referencia para el diagnóstico de las inmunodeficiencias primarias en México. También me gustaría presentarles a quienes formamos la iniciativa Nadie es Menos. Está Mayela García. Ella es la presidenta de la Organización de Inmunodeficiencias Primarias de Niños y Niñas. Está Sergio Medrano de VideMatch México y está Claudia Salcedo de Unidos contra la Esclerosis Múltiple. Sin más, los dejo entonces ya con nuestras distinguidas ponentes. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo y pues es todo suyo el Zoom. Comienza la doctora Lorena Orozco. Está apagado tu micrófono, Lorena. En tanto, Lorena puede poner su presentación. Les digo solamente los objetivos que tiene este webinar. El primero es conocer cuáles son actualmente los principales retos y necesidades más urgentes en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de baja prevalencia. El segundo es conocer las perspectivas y recomendaciones de especialistas y autoridades para el diagnóstico, inclusión y tratamiento de las enfermedades de baja prevalencia en el sistema de salud. Y el tercero, generar alianzas con especialistas y autoridades para la construcción de una política pública incluyente e integral en las enfermedades de baja prevalencia. Muchas gracias.
Lorena, ¿puedes compartir? ¿Tienes problemas con compartir la pantalla? Estoy teniendo un poquito de problemas. No, Sí me no. escucha, a ver, Sí, ya te escuchamos muy bien y tranquila, ahorita vas a poder permítame, hacer. por favor. Muy bien. Quizá no has dejado compartir pantalla tú Ya estás en la pantalla. Ya estás, ya teníamos tu pantalla. ah, Ahí está. Ahora nada más abre tu presentación, porque estamos viendo tu escritorio. Lista. listo. Muy bien, No tenía la presentación abierta, perdón, pero no te preocupes. bueno, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la amable invitación a la iniciativa Nadie es Menos. Voy a hablar un poco de los retos, según mi punto de vista, que existen en cuanto al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de baja prevalencia. Y luego les voy a hablar también un poquito de uno de los ejemplos que nosotros hemos abordado en el laboratorio donde yo soy líder, que es el Laboratorio de Inmunogenómica y Enfermedades Metabólicas en el INMEGEN. Y esto me refiero a, muy brevemente, al abordaje que hemos hecho con una de las enfermedades de baja prevalencia, que es la fibrosis quística. Hablar de los retos de enfermedades de baja prevalencia, pues realmente es un verdadero reto, porque aunque en últimas fechas, en la última década, hay un interés cada vez más creciente sobre estas enfermedades, aún falta mucho por recorrer. De acuerdo con la OMS, las enfermedades de baja prevalencia son aquellas que se presentan en menos de 5 personas por cada 10,000 habitantes. Globalmente existen cerca de 8,000 enfermedades de baja prevalencia identificadas. El 80% de ellas se calcula que son genéticas, por lo que en una sola familia puede haber más de un caso. Incluso miembros fuera de los familiares de primer grado también podrían ser portadores de una enfermedad de baja prevalencia y la mayoría, la gran mayoría, aún no lo sabe. Muchas de ellas se caracterizan por afecciones graves, crónicas, son discapacitantes, demandan recursos amplios en tratamientos y rehabilitación. Y este puede ser contradictoriamente uno de los motivos por qué batallamos tanto con las autoridades para que puedan apoyarnos en el tratamiento y en el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Su baja prevalencia y el desconocimiento tan amplio que existe en la fisiopatología dificulta el desarrollo de nuevos tratamientos. Los medicamentos que salen a la luz, pues incluso son denominados medicamentos huérfanos por el poco campo que existe en la población. Y según datos de la Organización Europea de Enfermedades Raras, tan solo el 5% cuentan con tratamiento. El Consejo de Salubridad General reconoce solo 20 de estas enfermedades raras de las casi 8,000 existentes. Uno de los problemas principales es que existe un subregistro y como se dice, si no se conoce, no existe. Una de las funciones grandes y que hay que reconocer a este tipo de iniciativas, como Nadie es Menos, es el esfuerzo porque se conozca este tipo de enfermedades y porque las autoridades reconozcan que quizá cada una de ellas sí tiene una prevalencia de 5 en 10,000, pero que todas juntas ocupan más del 5% de la población general y esto ya es una importante prevalencia de estas enfermedades.
Las principales causas del subdiagnóstico pues, son el desconocimiento de su fisiopatología, la dificultad al acceso a la información necesaria. Hay muy poca información. Incluso un paciente que es diagnosticado por primera vez, muchas veces ni siquiera ha escuchado que existen estas enfermedades de baja prevalencia. En el Internet podemos encontrar mucha información, sin embargo, pues no toda es fidedigna, por lo que pues el paciente acceda a un consejo médico o a un tratamiento médico también se dificulta porque incluso la población médica desconoce muchas de estas enfermedades y no está ampliamente capacitada para atenderlos. Por lo tanto, también uno de los problemas es que faltan centros especializados para atender este tipo de enfermedades. El paciente con enfermedad rara en México se calcula que espera más de 8 años en promedio para obtener un diagnóstico. Y el 20% de los casos, transcurren 10 años o más hasta que obtienen un diagnóstico adecuado. Cuando llega el paciente al médico indicado, pues ya pasó por otros 10 médicos antes, ya viene supermedicado, ya hay un rezago importante en el diagnóstico y por supuesto en este tipo de enfermedades muchas veces hacer un diagnóstico temprano significa un tratamiento oportuno para evitar secuelas, para evitar discapacidades, etc. En México existe el tamiz neonatal, pero no todas las instituciones tienen acceso. Y las que tienen, la mayoría de las que tienen, el acceso al tamiz neonatal de errores innatos de metabolismo, por ejemplo, pues es para muy pocas enfermedades. ¿Cuáles son los retos que existen a nivel mundial? Yo diría, no solo en México, sino a nivel mundial. Los retos es pues que tenemos que implementar tamizajes en recién nacidos, mayoría de las enfermedades de baja presión. Yo sé que son cerca de 8,000 y que sería muy difícil abordarlas a todas. Sin embargo, la mayoría se podría. Existen ahora herramientas importantes, tecnología importante que ha ido de la mano con el desarrollo de estas herramientas y también ha ido de la mano con el desarrollo de nuevos digamos, caminos para encontrar un diagnóstico oportuno y un diagnóstico certero. Tenemos que mejorar los sistemas de registro nacional. Decía yo, lo que no se conoce no existe. Y la mayoría de nuestras enfermedades de baja prevalencia, pues simplemente no existen en este país porque no se conocen. No hay registros nacionales adecuados que nos permitan saber cuál es la prevalencia de estas enfermedades de baja prevalencia. Y pues decía yo que el Consejo Nacional de Salubridad solo reconoce 20 de las 8,000. Hay que crear servicios o unidades de referencias clínicos especializados para mejorar la atención de estos pacientes. No puede ser cualquier servicio o unidad quien reciba a un paciente con enfermedad rara, porque hay un desconocimiento muy amplio en la sociedad, pero más grave entre los médicos que atienden a estos pacientes. Potenciar la investigación, hay que apoyar la investigación en estas enfermedades de baja prevalencia, hacer redes de investigación. Estas enfermedades no pueden ser de una sola persona, de un solo profesional, tiene que ser un abordaje multidisciplinario porque se requieren varias aristas para encontrar el camino de un diagnóstico oportuno y un tratamiento un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Las metas serían obtener un diagnóstico de certeza lo más temprano posible. Si es de recién nacido, es mucho mejor el tratamiento oportuno. Otro de los problemas que tenemos es que en muchas de estas enfermedades, sobre todo en las que son autosómicas recesivas, pues hay portadores asintomáticos que no saben que son portadores, pero que sí pueden heredar
esta enfermedad a sus hijos. Tenemos que detectar a estos portadores. Hacer diagnósticos presintomáticos. Muchas de estas enfermedades, cuando el niño nace, pues no tienen síntomas o los síntomas son muy atípicos. Entonces hay que hacer el diagnóstico antes de que se presenten los síntomas para ver si podemos hacer un abordaje más adecuado. También hacer una correlación del fenotipo con la base genética de la enfermedad, con el defecto genético de la enfermedad. O sea, una relación fenotipo-genotipo. Esto muchas veces nos permite establecer un pronóstico de cómo va a evolucionar la enfermedad. Hay muchas que tienen una heterogeneidad alélica, es decir, que dentro del mismo gen puede haber muchas mutaciones diferentes y que grupos de mutaciones pueden dar un fenotipo grave, otras pueden dar un fenotipo leve, etc. Esta es una característica de muchas de las enfermedades graves, esta heterogeneidad, esta expresividad clínica tan variable que tiene. Y el profundizar más en el conocimiento, pues nos va a permitir, por supuesto, crear nuevos tratamientos. Las farmacéuticas generalmente, pues, evaden, diría yo, hacer o innovar en los tratamientos, pero también esto es porque se desconoce mucho sobre las enfermedades y es muy caro empezar de cero. Entonces, profundizar en el conocimiento para obtener nuevos tratamientos o tratamientos potenciales. Las posibilidades actuales del campo de la genómica, del campo de las enfermedades prevalencias, puede ser la genómica. Y no porque yo me dedique a la genómica, sino porque la experiencia nos ha dicho que cuando uno aplica las herramientas genómicas para el diagnóstico de este tipo de pacientes, hemos avanzado enormemente, nos permite profundizar en el conocimiento, nos permite entender más la fisiopatología de la enfermedad, nos permite hacer pronósticos, abordar mejor al paciente. Les decía yo que pues nosotros tenemos una serie de metodologías ya implementadas en el laboratorio de inmunogenómica y enfermedades metabólicas, y una de estas metodologías es precisamente la secuenciación completa de los genes, o por lo menos la secuenciación para abaratar costos de los exones de los genes, que son las partes que se van a traducir en una proteína funcional y que son la parte que si hay una mutación van a traducir esta proteína anormal y van a hacer entonces que la función de esta proteína normal se exprese en un cuadro clínico de los que ya conocemos. Existen muchos laboratorios privados, miren, en todo el mundo hay un interés enorme de los laboratorios privados, también de los sistemas de salud gubernamentales, existe un gran interés. Sin embargo, esto todavía nos sale muy caro. Aquí traducido en pesos, les pongo abajo los costos que saldría en México abordar por estos laboratorios privados. Nosotros en el instituto hemos implementado metodologías que el costo de los reactivos anda por cerca de 5,000 pesos nada más. Y el instituto es un instituto de investigación que no cobra a los pacientes, y estos 5,000 pesos los invertimos con mucho trabajo, con mucho gusto, pero abordamos a los pacientes cómo podemos, conseguimos dinero de todos lados para poder abordar a los pacientes. Uno de nuestros intereses ha sido ver cómo está la población mexicana en cuanto a la frecuencia de portadores. Y fíjense que tenemos un grupo de voluntarios que nos han, bueno, a los que les hemos hecho la secuenciación de estos exones que les decía yo, que se traducen en proteína. Y este grupo de voluntarios, que son ya más de 2,000 personas, en realidad tenemos 4,000, nos ha alcanzado el dinero ahorita para estudiar 2,000. Y este grupo de voluntarios, pues, no tiene ningún antecedente de enfermedad de baja prevalencia. Y los interrogamos dirigidamente hacia esto y no hay antecedentes.
Y entonces cuando nosotros buscamos los exomas, hacemos los exomas, podemos buscar a los portadores de la población abierta de muchas enfermedades. Podríamos buscarlos de las 8,000. No tenemos ahorita todo el sistema establecido. No tenemos la capacidad completa de los servidores para poder hacer todo el análisis completo, pero sí tenemos mucho para hacer mucho por los pacientes. Y entonces estamos buscando portadores de principalmente de 70 de las enfermedades que son incluidas en el TAMIN metabólico ampliado. Y estamos detectando mutaciones en esta población que son patogénicas, pero que estas mutaciones, como son autosómicas recesivas, pues ellos están en calidad de portadores, entonces son asintomáticos, no saben que son portadores de una enfermedad. Mire, aquí está la enfermedad de dolor de jarabe de Maple, está la acidemia glutárica, etcétera. Tenemos de Pompe, tenemos de Fabry, tenemos de 70 enfermedades el screening de estos 2,000 individuos donde estamos detectando la frecuencia de mutaciones patogénicas que se encuentran en ellos en calidad de portadores, pero que potencialmente pueden ser heredadas, por supuesto, a sus hijos. Nos hemos enfocado muchísimo y desde hace muchos años, no solo a buscar a los portadores, sino a estudiar a los pacientes con fibrosis quística que nos han transferido de toda la República, pero especialmente de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. La fibrosis quística, para los que no saben, yo sé que ustedes como iniciativa y como familias que tienen alguna enfermedad de baja prevalencia, pues conocen más que nosotros, pero para los que no saben, la fibrosis quística, su defecto se encuentra en un canal de cloro, se caracteriza por secreciones mucosas viscosas y principalmente lo que da es afectación pulmonar, obstrucción pancreática y elevación de cloros en sudor. Esa es la tríada de la fibrosis quística. No quiero entrar en mucho detalle porque el tiempo no alcanzaría. A ellos les hemos secuenciado el gen completo, tenemos la secuencia de gen completo, tenemos ahorita más de 500 familias estudiadas y fíjense con estas herramientas de la genómica, déjenme darles un antecedente. Antes de que nosotros empezáramos a aplicar las herramientas de genómica, pues buscábamos dirigidamente las mutaciones. Resulta que encontramos que 5 pues eran las más frecuentes en México, pero con esas 5 solamente alcanzábamos a diagnosticar el 50% de los pacientes. Porque los mexicanos somos muy heterogéneos, tenemos una gran cantidad de mutaciones o de variantes patogénicas en nuestros genes, porque somos una combinación de indígena con español principalmente, y entonces eso nos hace muy heterogéneos. Pues resulta que con estas herramientas hemos encontrado que los niños con fibrosis quística tienen 88 mutaciones diferentes en ellos y que la población mexicana es una de las más heterogéneas a nivel mundial. Los caucásicos, por ejemplo, con estas 5 mutaciones frecuentes, pues alcanzan a hacer un diagnóstico del 90%, nosotros apenas del 50%. Por lo tanto, aplicar las herramientas genómicas pues ha sido de gran ayuda para nosotros y para los pacientes. Con esto podemos establecer correlación fenotipo-genotipo, pronósticos, y caracterizar a los portadores, etc. Hemos encontrado variantes nuevas en estos pacientes, es decir, variantes que nunca se habían reportado en el mundo, que por primera vez las hemos encontrado en un paciente mexicano, que eso también es importante. Estas metodologías nos permiten buscar o encontrar la novedad, lo que nunca se ha visto, se puede ver con estas metodologías. Son 14 las variantes nuevas que hemos encontrado. En México, pues la detección era baja hasta hace algunos años. Ahora, pues estamos a nivel de detección del primer mundo.
evidentemente con limitaciones de recursos financieros para los reactivos. Los pacientes tienen que esperar más de lo que deberían de esperar porque no llegan los recursos adecuados o completos para hacer el diagnóstico, etcétera, pero potencialmente estamos a nivel del primer. Por supuesto que la identificación de portadores de fibrosis quística ha sido muy importante en esta población voluntaria de más de 2,000 individuos. Hemos encontrado 254 variantes en ellos. Miren, todas estas alteraciones hemos encontrado en los individuos, con muchos, algunas de ellas son patogénicos, otras no, pero nos llamó mucho la atención, por ejemplo, esta variante, donde encontramos que el paciente no es heterocigoto, no es portador, es un homocigoto. Y cuando buscamos en las bases de datos, esta variante se encuentra relacionada con enfermedades relacionadas a fibrosis quística, es decir, son variantes leves que dan otro tipo de sintomatología como pancreatitis, como fibrosis quística muy leve, etcétera. Entonces, este es en realidad un paciente que no sabe que tiene alteraciones en el gen de fibrosis quística. Todo esto se puede resolver con estas metodologías. Y por supuesto, la fibrosis quística es una de las donde ha habido el desarrollo de nuevos medicamentos que permiten hacer un tratamiento personalizado de acuerdo con el genotipo del paciente. Hay correctores como el Ataluren, donde pues se puede corregir la traducción o la expresión de la proteína. Hay correctores donde se corrige la maduración de la proteína y hay potenciadores que hacen que la proteína funcione mejor cuando llega a la membrana apical de las células epiteliales. Okay. ¿Qué reflexiones podemos hacer? Todo paciente con una enfermedad de baja prevalencia debe ser diagnosticado tempranamente y por genotipificación. Debemos de conocer el defecto básico, ya que están apareciendo nuevos tratamientos personalizados que podrían ser un estándar en la práctica clínica. En un futuro se debe de considerar la posibilidad que la medida que mejora su diagnóstico, estas podrían ser una enfermedad históricamente infantil para pasar a ser predominantemente del adulto por los tratamientos que potencialmente deben aparecer. Mi deseo es que esto suceda en un futuro. Y no me queda pues no más que agradecer a todos los que participan conmigo en el laboratorio en este esfuerzo por hacer un diagnóstico y un tratamiento, oportuno para que los pacientes reciban también un tratamiento oportuno. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lorena. Muy interesante todo lo que nos expusiste. Pasamos con Sara para que haga su exposición y después podamos hacer todos juntos una reflexión sobre todo esto y preguntas que están haciendo las personas también. Claro que sí. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a Nadie es Menos por permitirme participar en esta mañana y gracias a todos y todas por estar conectados con nosotros. En este momento vamos a hablar específicamente de uno de estos padecimientos de baja prevalencia, como son las inmunodeficiencias primarias. Estas entidades de inmunodeficiencias primarias son también conocidas como errores innatos de la inmunidad, porque, como bien mencionaba la doctora Lorena, pues este también es un padecimiento causado por una variante monogénica en genes que se van a transmitir. Como mencionaba la doctora Lorena, cuando ocurre una variante en estos genes, el resultado puede ser variable, pero siempre va a haber una alteración en la proteína para la cual participa o codifica ese gen en este padecimiento. Y ese resultado
de esta variante genética nos va a dar una inmunidad alterada. Por lo tanto, las funciones de estas proteínas que se ven alteradas, pues va a traducir precisamente una alteración en el desarrollo de las células del sistema inmunológico, en el mantenimiento de las células del sistema inmunológico y también en la función de las células de este sistema inmunológico. Y todo esto va a dar lugar a un grupo de enfermedades conocidas precisamente como inmunodeficiencias primarias, cuyas manifestaciones más importantes, sobre todo identificadas por algunos médicos y por la población, van a ser las manifestaciones de procesos infecciosos. Esas infecciones pueden ser repetidas, pueden ser graves, pueden presentarse en lugares diferentes como vías respiratorias, sistema nervioso central, infecciones respiratorias gastrointestinales, de piel, etc. Estas infecciones tienen la característica de que generalmente no ceden de manera fácil y muchas veces ocasionan complicaciones. Por ejemplo, un paciente puede tener otitis de repetición, es decir, infección en los oídos, y llegar a producir perforación de los mismos. Estas infecciones pueden poner en peligro la vida si la infección ocurre en un órgano vital como pulmón, como corazón o como sistema nervioso central. Implican que los pacientes tengan múltiples hospitalizaciones y que además las estancias hospitalarias sean prolongadas. Y estos pacientes, como mencionaba también la doctora Lorena, pasan por muchos médicos antes, lo que ocasiona que utilicen muchos medicamentos que en ocasiones no son los que el paciente necesita. Además de los procesos infecciosos, estos pacientes pueden llegar a presentar de manera importante algunas otras manifestaciones, no solamente las infecciones, como autoinmunidad, es decir, aquellas manifestaciones donde el sistema inmune agrede a una parte de su mismo cuerpo e incluso cáncer. Estas inmunodeficiencias primarias han tenido una investigación muy importante a nivel mundial y a nivel nacional. Esta investigación constante a nivel mundial ha permitido el conocimiento de nuevas entidades clínicas genéticas dentro de este padecimiento y aquí podemos observar cómo con el paso de los años y cómo desde 2017 a 2019 el número de entidades genéticas ha incrementado. Pero esto es gracias a estas herramientas diagnósticas que ya nos menciona la doctora y con los cuales se pueden identificar estas nuevas entidades, lo cual es muy importante. En México, nosotros registramos a los pacientes a nivel local y también en un registro latinoamericano. Y en este registro latinoamericano, hasta agosto del 2020, tenemos registradas 1,805 casos de inmunodeficiencias primarias. No son todas porque también implica que el médico tome un tiempo para hacer este registro, pero es algo que tenemos documentado. Estas inmunodeficiencias primarias registradas corresponden a diferentes subgrupos dentro de las mismas inmunodeficiencias, pero de manera importante en México, al igual que en otras partes del mundo, hasta el 70% de las inmunodeficiencias primarias está representando por la inmunodeficiencia primaria por un defecto en los anticuerpos y también por aquellas inmunodeficiencias graves o celulares. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y el camino que han tomado estas inmunodeficiencias primarias en nuestro país empezó desde 1970 gracias a la participación del doctor que fundó el Servicio de Inmunología en mi hospital, que fue el doctor Renato Berrón. Él creó el Servicio de Inmunología y posteriormente en 1983 la Organización Mundial de la Salud declaró al Instituto Nacional de Pediatría un centro nacional de referencia para estos padecimientos. Por lo tanto, en el Servicio de Inmunología, que se fusionó posteriormente con el de alergia, pudo dar origen a estudiar, tratar e investigar
de manera incipiente a todos estos pacientes. Esto fue muy bueno porque no solamente los inmunólogos empezaron a tener conocimiento sobre las inmunodeficiencias primarias, sino que también todos aquellos estudiantes que quisieran estudiar alergia iban a estar involucrados en conocer estos padecimientos. Para el 2003 se llevó a cabo el primer trasplante en estos padecimientos y para el 2009 tuvimos la oportunidad de tener un espacio en la torre de investigación del Instituto Nacional de Pediatría para poder dedicarnos solamente a las inmunodeficiencias primarias dentro de todos los padecimientos inmunológicos de nuestros niños en nuestro país. A lo largo de este tiempo hemos podido establecer lazos con virólogos e investigadores de otras instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Instituto Politécnico Nacional, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, por mencionar algunos. Y nosotros, al pasarnos del área totalmente clínica al área de investigación, realizamos un diagnóstico situacional de causa raíz problemática para saber cómo podíamos tener un mejor efecto sobre estos padecimientos en nuestro país para todos los pacientes. Y entonces se creó un programa de alta especialidad por parte de la UNAM en nuestro instituto para que médicos, después de hacer medicina, pediatría e inmunoalergia, tomaran un curso solamente en inmunodeficiencias primarias avalado por precisamente la universidad. Y al día de hoy tenemos 17 egresados de esta alta especialidad y actualmente tenemos 2 residentes que la están cursando. De estos 19 médicos, tenemos algunos que se han ido a Aguascalientes, a Pachuca. Nuestra pre-residente que egresó en este año, en febrero, está en Morelia y ella nos ha referido ya 4 pacientes que tienen inmunodeficiencias primarias de ahí de Morelia, obviamente de la Ciudad de México, y nuestros 2 residentes de alta especialidad actuales son de Mérida. Por lo tanto, estos lugares están cubiertos con este personal de alta especialidad. También nosotros empezamos a hacer una capacitación a médicos de primer contacto en diferentes partes de la República Mexicana y este mapa muestra el número de casos que nos han referido al Instituto Nacional de Pediatría desde diferentes lugares y que se han diagnosticado con una inmunodeficiencia primaria en México. Y si ustedes pueden ver, el único estado de la República Mexicana que hasta este momento no nos ha referido a algún paciente es Colima, pero fuera de ellos, todos los demás nos han referido a algún paciente. También nos dedicamos a capacitar en algunas pruebas diagnósticas que pudieran hacerse en algunos centros de la República Mexicana para descentralizar y para poder avanzar también más rápido. Y algunos de nuestros médicos investigadores, como la doctora Lisbeth Blancas, han ido a cada uno de estos lugares a capacitar a los químicos en algunas de estas pruebas de tamizaje. Y para el 2017 teníamos 18 profesionales capacitados con 3 centros que ya nos habían referido casos y portadoras, y para el 2020 pues esto ha incrementado. Y hablando desde el punto de vista de la importancia y de los retos que tenemos actualmente en el diagnóstico de estos padecimientos de inmunodeficiencias primarias, pues también me da mucho gusto comentar que hemos avanzado desde la parte funcional hacia hacer secuenciación por método de Sanger, de panel o de exoma, dependiendo del tipo de caso que nosotros tengamos en la institución. Entonces, el camino que hemos recorrido con los pacientes de inmunodeficiencias primarias en la unidad de investigación en inmunodeficiencias primarias, pues ha pasado desde los tipos de diagnósticos que se hacen en estas entidades de baja prevalencia, como es primero, de manera muy importante, el diagnóstico clínico, en donde hemos avanzado un poco con médicos de primer contacto y también con la formación de recursos humanos altamente especializados. Desde el punto de vista del laboratorio, también hemos podido avanzar en la unidad de investigación en inmunodeficiencias primarias con estudios funcionales y moleculares. Por lo tanto, en este aspecto
del diagnóstico genético, pero también, como mencionaba la doctora Lorena, el tamizaje en esas enfermedades de baja prevalencia es sumamente importante y en esto todavía tenemos un reto como esfuerzo nacional e institucional. El tamizaje, como lo mencionaba la doctora, tiene un papel esencial en salud pública y en la pediatría preventiva. Los programas de tamiz neonatal tienen como objetivo detectar a pacientes con trastornos metabólicos y genéticos de entre todos los recién nacidos en una población, con la finalidad de brindarles un tratamiento oportuno para disminuir la morbimortalidad que ocasiona la enfermedad que los afecta. Desde el punto de vista de las inmunodeficiencias primarias, la inmunodeficiencia combinada grave reúne los criterios para ser considerada dentro de los programas de tamiz neonatal universal, ya que es una inmunodeficiencia que es mortal si no se diagnostica a tiempo. Los pacientes se pueden lucir asintomáticos en un breve periodo de tiempo, entonces clínicamente no se hace de manera oportuna el diagnóstico. Sí se dispone de un tratamiento efectivo para ellos. La intervención precoz cambia totalmente el pronóstico de los mismos y la prueba de tamiz puede detectar este tipo de inmunodeficiencias primarias, como la combinada grave. Y es por ello que en algunos países, en algunos otros países, sobre todo como en Estados Unidos, desde el 2008 se inició un estudio piloto para poner a la inmunodeficiencia combinada grave en su tamiz, y para el 2018 prácticamente había una cobertura de todo Estados Unidos para detectar estos padecimientos a través de su tamiz neonatal. En la unidad de investigación en inmunodeficiencias, nosotros implementamos la técnica para estandarizarla, y algo que es muy importante es que otro de los objetivos que se da con el tamizaje de estos padecimientos es que gracias a eso podemos conocer una mejor prevalencia e incidencia de estas inmunodeficiencias primarias gracias al implemento del tamizaje. Por ejemplo, varias de estas entidades han tenido una diferencia en la prevalencia, pasando de ser padecimientos desde 1 en 100,000, ahora a 1 en 48,500 o 1 en 41,530, y en lugares donde hay una alta incidencia de consanguinidad, esto todavía es mucho más elevado. Y de hecho, se han hecho algunos estudios en donde, y hay artículos reportados en donde se calcula que con un umbral de $100,000 por año ajustado a la calidad de vida, se encontró un 86% de probabilidad de costo efectividad con la implementación del tamiz para la inmunodeficiencia combinada grave. El costo de añadir la prueba al tamiz neonatal es de $4 a $6, lo cual sugiere potenciales ahorros de hasta $50,000, tomando en cuenta el precio de la atención de complicaciones tanto tempranas como tardías, y la cantidad total destinada a inversión por parte de los estados que la han implementado sugiere que el costo no representa una barrera. Y una vez que pudiéramos cubrir todos estos aspectos a nivel del diagnóstico, decíamos que estos padecimientos tienen un tratamiento, y la mayoría del tratamiento para las inmunodeficiencias primarias consiste prácticamente en 2 elementos. Uno, el uso de gamma globulina, que puede ser administrada por vía intravenosa o subcutánea, la cual ha cambiado la historia de los pacientes con inmunodeficiencias primarias desde el punto de vista clínico, disminuyendo y evitando muchas veces casi en su totalidad, cuando se utiliza en una manera oportuna, las complicaciones de los procesos infecciosos, y además disminuyendo el gasto de bolsillo de las familias. Y el otro tratamiento muy importante para todo el grupo de padecimientos como la inmunodeficiencia combinada grave es el tratamiento de células madres hematopoyéticas, que es todo un reto en estos momentos. Y aquí observamos cómo en otros lugares, precisamente en estos reportes internacionales, en estas cooperaciones internacionales que se ha logrado hacer mucho más, el
implementar el tamiz neonatal desde el nacimiento, en donde los niños son diagnosticados por ende o como consecuencia de esto antes de los 3.5 meses de vida, en donde ellos no presentan infecciones activas, la sobrevida hasta 5 años es mayor del 95%. El escenario común no es este. El escenario común es que los niños, si no tienen un tamiz neonatal, sean diagnosticados por muy temprano a los 6 meses, y esto va a traer como consecuencias un trasplante hasta el primer año de vida. Entonces, presentando ya los niños procesos infecciosos, lo que disminuye la sobrevida hasta el 60%. Pero aún más, en nuestros países latinoamericanos lo que sucede es que no tenemos el tamiz, que muchas veces hay un desconocimiento y entonces hay subdiagnóstico y retardo en el diagnóstico, lo que retrasa el tratamiento. Si a esto le sumamos que nosotros recibimos vacunas como la BCG, a edades muy tempranas que pueden causar complicaciones en este grupo de niños, pues entonces observamos que la sobrevida en nuestros países se baja hasta el 50% o menos a 5 años, lo cual constituye verdaderamente todo un reto para que necesitemos implementar medidas y tengamos un diagnóstico mucho más oportunos. Y hablando de estas inmunodeficiencias combinadas graves, esta es una de nuestros pacientes que se trasplantó hace 17 años y la cual el 19 de septiembre de este año cumplió pues justamente 17 años y es muy, muy interesante para nosotros poder traer a colación este caso para informar que estos pacientes que pueden tener esta sobrevida que ustedes observando cuando se trasplanta de una manera tardía, pero que si no se trasplanta el desenlace es fatal, y tener la diferencia de un paciente que si se diagnostica oportunamente, se trasplanta y hace una vida completamente normal, es un estímulo muy importante para que todos nosotros luchemos porque esto se implemente y se implemente de una manera adecuada y oportuna. ¿Cuál es nuestro escenario actual con las inmunodeficiencias primarias en nuestro país? Bueno, hemos incrementado la conciencia por parte de los pacientes y de los médicos. Ya tenemos establecimientos de varios centros de referencias para estos pacientes. El diagnóstico mejorado incluye un análisis genético y citometría de flujo, como lo hacemos en el instituto, y también tenemos nuevos tratamientos que incluyen inmunoglobulina optimizada y el trasplante de células madre, sin mencionar la terapia génica que existe en otros países y que nosotros también estamos tratando de luchar por esto. Además, existen ya organizaciones que apoyan la investigación, los registros, las reuniones y las publicaciones de estos padecimientos. Pero todavía tenemos muchos retos y por eso estamos trabajando y agradecemos esta oportunidad, nadie es menos, porque aunque hay conciencia por parte de los pacientes y los médicos, necesitamos mucho mayor conciencia. Hay una falta de diagnóstico que tiene un impacto negativo en las vidas de los pacientes y en los sistemas de salud. Los establecimientos de referencia necesitamos uno en cada estado, por lo menos. Necesitamos un diagnóstico mejorado genético descentralizado, es decir, que no solamente estuviera en el Instituto Nacional de Pediatría, y que todos estos tratamientos sean accesibles a la población, porque no nos sirve solamente que tengamos el producto, necesitamos que llegue a todos los pacientes, a cada rincón de la República Mexicana, y necesitamos continuar fomentando estas organizaciones que apoyan la investigación, los registros, las publicaciones, pero sobre todo que dan apoyo día a día en la cabecera de los pacientes. Por lo tanto, México tiene un desafío muy importante sobre las inmunodeficiencias primarias y las otras enfermedades de baja prevalencia, que es garantizar que los niños y las niñas cuenten con un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno. Con esto
quiero agradecer a toda la red de inmunólogos, investigadores químicos en la República Mexicana y obviamente a esta organización de Nadie es Menos, y agradecer a todo mi equipo de trabajo en la unidad de investigación de inmunodeficiencias primarias del Instituto Nacional de Pediatría, con quien trabajamos todos los días para poder ayudar un poquito más a estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Orozco, doctora Espinosa, por sus presentaciones. Vamos a dar paso muy completas, han tocado todos los temas, todos los puntos, y además haciendo énfasis en dos de las enfermedades que justamente organizaciones que participamos en la iniciativa Nadie es Menos tenemos, digamos, como trabajo cotidiano. Les agradecemos mucho sus aportes. Y tenemos algunas áreas de interés que conversar con ustedes, aunque han tocado todos los puntos y se los agradecemos. En primer lugar, una de las áreas que quisiéramos colocar con ustedes es que, como ustedes seguramente conocen, esto es de reciente creación y apenas está como difundiendo la existencia en el Consejo de Salubridad General de un consejo genético, justamente para dar respuesta a todos los retos que ustedes han colocado aquí de manera tan clara, y donde supuestamente participan o debieran participar entidades públicas de salud, integrantes del propio Consejo de Salubridad General, pero donde pensamos que se puede abrir una oportunidad de participación con toda la expertise que ustedes pueden dotar al Consejo. Entonces, para hacer digamos, el comentario de que esto quizás sea posible como parte de las estrategias que ustedes están desarrollando, y preguntarles si han tenido algún acercamiento, algún acceso, o piensan que esto sería posible dentro de sus estrategias. Esa sería como una primera área de interés. Después ustedes han hablado como de las distintas medidas que han ido tomando en el tiempo y en relación a los retos, como el subdiagnóstico, como el retraso en el diagnóstico mismo, como la falta de registro y tal. Entonces, preguntarles si para ustedes podría existir como una estrategia de priorizar algunos aspectos, tanto de manera cada institución o de manera articulada, como ustedes también lo han mencionado. Como ¿cuál sería la medida primera que podría dar paso a la segunda y en este conjunto de retos que ustedes han colocado, ¿no? ¿Cómo lograr una detección oportuna de las enfermedades de baja prevalencia en las instituciones del sistema de salud, donde ustedes han incursionado en justamente fortalecer estas medidas? Y si pueden ustedes como compartirnos algunas estrategias que pudieran ser, digamos, definidas por ustedes, y donde la iniciativa Nadie es Menos pudiera también participar y fortalecer. En ese mismo sentido, ¿qué sugieren para terminar con los subdiagnósticos y diagnósticos tardíos, que es como parte de lo mismo, en relación a esta situación que todos conocemos de que las personas llegan tardíamente y con una serie de, digamos, de síntomas y de medicamentos que ya han sido tomados por ellos y que probablemente no necesitaron, y entonces con ciertos deterioros y con ciertas incapacidades? Entonces, ¿cómo podría implementarse una política para estas enfermedades donde no se espere a que las personas lleguen al primer nivel de atención, sino donde haya algunas acciones de atención primaria en salud que puedan, como también muy bien dijeron, prevenirlas, y una de ellas sin duda que es el tamiz natal, como ya se mencionó? Estas son unas ciertas áreas de preocupación, y la otra tiene que ver con el hecho del acceso a tratamiento. Una vez que por fin estas personas son diagnosticadas, entonces entran a toda esta situación del acceso a tratamiento, que de acuerdo a la normatividad del propio Consejo de Salubridad General y la Ley General de Salud, siempre encuentra brechas, siempre encuentra mecanismos de retraso, como por ejemplo el propio listado que existe de las 20 enfermedades. Entonces, y sobre estas preocupaciones, digamos, ¿cuál sería su reflexión? Gracias. Quien quiera contestar, con mucho gusto. Ok.
Bueno, empiezo a ver si me acuerdo de todos los puntos que se trataron, pero bueno, empiezo. Yo por mi parte no he tenido contacto para este consejo genético del Consejo de Salubridad. No estaría cerrada a ello, pero sé de su existencia, pero no he tenido contacto con ellos, hasta donde sé tampoco mi institución. En cuanto a las prioridades en los retos que existen en este país, para mí una prioridad en estas enfermedades es el registro nacional primero, dado que, como yo mencionaba, lo que no se conoce no existe. Entonces, no podemos hacer un diagnóstico situacional de estos problemas en México si no conocemos la prevalencia de las enfermedades. Entonces, sabemos que están subdiagnosticadas, sabemos que muchos casos se pierden, sabemos que muchos casos mueren antes del diagnóstico y que nadie sabe, o sea, de causa desconocida, cuando en realidad es una enfermedad de baja prevalencia. Y sabemos que cuando seamos capaces de implementar las estrategias de diagnóstico oportuno, nos vamos a sorprender de los cambios de prevalencias de las enfermedades y hasta el surgimiento de nuevos padecimientos o la estratificación de las propias enfermedades en sí. Pero actualmente se podría empezar por hacer un registro nacional para saber cuál es la situación de estas enfermedades en México. Posteriormente, y puede ser paralelo también, empezar a desarrollar los pipelines, como se dice, la estrategia para el abordaje temprano del diagnóstico, para el diagnóstico de estas enfermedades. Sin duda, el tamiz neonatal es de suma importancia, pero decía yo, pues no de 70, ¿no? Que en México se hacen como 6 o 7, pocos hacen el ampliado, no de 70, de mucho más, con otras estrategias importantes. La genética es la opción para buscar el defecto básico y para entender o hacer un diagnóstico oportuno. Entonces, el tamiz neonatal podría ser uno de las, digamos, si nosotros fuéramos capaces de hacer un escaneo de los niños neonatalmente, podríamos hacer diagnósticos presintomáticos y podríamos coadyuvar tremendamente en la disminución de las incapacidades de estos pacientes y, por supuesto, ayudar a mejorar la sobrevida. El Consejo de Salubridad, digamos, el acceso al tratamiento por parte del Consejo de la aprobación del Consejo de Salubridad. Es un tema complicado, es un tema que existe actualmente. O sea, el Consejo de Salubridad, pues, tiene, además de las enfermedades de baja prevalencia, muchas otras problemáticas, empezando por los problemas nacionales de salud, ¿no? Que México tiene graves problemas nacionales de salud. Sin embargo, pues también falta, yo creo, asesoría para que el Consejo conozca la importancia de estas enfermedades. Por eso me gusta tanto el hecho de que ahora haya un consejo de gente capacitada en genética que ayude al Consejo Nacional a ver la importancia. Estas enfermedades cuesta mucho tratarlas, cuesta mucho dinero rehabilitar a un paciente y pues México tiene problemas para hacerlo, obviamente. Por ejemplo, fibrosis quística pues se declaró por el Consejo como una enfermedad de gasto catastrófico. Y así tendría que decir de las 8,000, porque cada enfermedad de este tipo de enfermedades es un gasto catastrófico. Es difícil, hay que luchar por eso, hay que apoyar, hacer más investigación, tratar de abaratar costos nosotros mismos, los que hacemos investigación, buscar vías más accesibles para el diagnóstico, etcétera.
Yo creo que juntos lo podemos lograr. Nos va a costar mucho o nos está costando mucho porque años trabajando en estos temas y pues hemos logrado mucho, pero también poco si se ve desde diferentes puntos de vista. Entonces, pues ese sería mis comentarios. No sé si me faltó algo. Bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo con la doctora Lorena, en donde debemos de partir de un registro nacional para hacer este diagnóstico situacional y para poder también tener un poder de convencimiento con las autoridades. Sin lugar a duda, de la mano con este registro está el capacitar cada vez más a los médicos de primer contacto, porque si ellos no están enterados, si no diagnostican, pues no tenemos un registro real. Y hoy en día, después de que rompimos las barreras por la pandemia y nos estamos comunicando a través de las vías como se puede por internet, etcétera, podemos aprovechar esta tecnología y poder llevar el mensaje a muchos lugares. Antes nos limitaba un poco el llegar y dar el anuncio presencial, pero hoy en día podemos difundir muchos de estos conocimientos por redes y por tener unas sesiones como de este tipo. Entonces, es muy importante dar a conocer todos estos padecimientos de baja prevalencia con puntos muy claves hacia los médicos para poder incrementar el conocimiento, el diagnóstico y el registro. La documentación es muy importante, entonces los médicos debemos de establecer también redes y poder documentar todos los diagnósticos y tratar de hacer un diagnóstico genético que nos va a llegar a un diagnóstico específico en cada uno de estos padecimientos. Entonces, la documentación también es sumamente importante. Y la tercera cosa que yo pensaría es que cada quien se debe enfocar a hacer lo que sabe. Entonces, ustedes no pueden hacer todo el trabajo, los médicos no podemos hacer todo el trabajo, la parte genética no puede hacer todo el trabajo. Entonces tenemos personas expertas en la parte genética, personas que estamos investigando, médicos que tratan a los pacientes y organizaciones y padres de familia. Entonces, el que cada quien hagamos nuestro trabajo de la mejor manera, abarcando el mayor número de población, de personal, etcétera, eso también es muy importante. Entonces, la organización dentro de nosotros para que cada quien colaboremos en lo que mejor sabemos hacer, también va a dar pie a que unidos salgamos adelante. No sé si tenemos alguna otras preguntas o comentarios. Está tu micrófono apagado, Mayela. Mientras, yo creo que hay que hacer énfasis el registro nacional y otro de hacer centros de referencia. Yo creo que el médico de primer nivel debe ser capacitado para tener la capacidad de detectar este tipo de enfermedades, pero debe de haber centros de referencia con especialistas que puedan dar un seguimiento adecuado y sepan tengan las redes para hacer un acceso multidisciplinario al paciente. Dos preguntas. Una es, con la infraestructura que se tiene, ¿se puede hacer ya en México el diagnóstico de biología molecular de cuántas enfermedades? Mira, Lupita, la infraestructura es igual para todas las enfermedades. O sea, la infraestructura existe. Y realmente el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que se creó desde el 2004,
se ha esforzado mucho por tener la infraestructura de punta para hacer el análisis genómico, no solo de enfermedades de baja prevalencia, ¿no? De otro tipo de enfermedades como oncológicas, metabólicas del adulto, etcétera. Sin embargo, donde encontramos las trabas, precisamente en la compra de los insumos que requiere esta infraestructura. Ajá. Y por supuesto que en un momento dado, si nosotros fuéramos el centro de referencia para lo genético, digamos, pues, ¿qué necesitaríamos? Sí necesitaríamos ampliar la infraestructura, conocemos cuál, creo que no saldría tan caro, pero ampliar la infraestructura, tener equipos que se dediquen o dedicar equipos que sean únicamente para estas enfermedades de baja prevalencia y capacitar más personal. Eso es lo que necesitaríamos. En otras instituciones existe infraestructura, pero creo que los requerimientos serían mayores que en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que pues como su nombre lo indica, está dedicado al estudio del genoma. Otra pregunta. Realmente, ¿cuál es la diferencia de precio de correr esta secuenciación para 1, 2, 8 enfermedades que para todas? ¿Sí hay una diferencia o con el mismo reactivo aparato, equipo y personal, en la misma vuelta, digamos, se pueden detectar cuántas? ¿Hay mucha diferencia entre hacer una o hacer un montón? A ver. Por ejemplo, para fibrosis quística, nosotros nos vamos dirigidamente al gen responsable de la enfermedad, el que es el que secuenciamos. En el laboratorio, nosotros gastamos en reactivos cerca de 5,000 pesos. Desde la extracción de la sangre, la extracción del DNA, el análisis genético, y ya. Porque contamos con la infraestructura y contamos con el personal capacitado, ¿no? Y entonces, 5,000 pesos aproximadamente. Si se implementara un tamiz neonatal, donde no supiéramos qué estamos buscando, estamos haciendo un cribado, ¿no? Estamos haciendo la búsqueda de cualquier cosa en el grupo de niños, que pues, la mayoría van a ser sanos, etcétera, en el tamiz neonatal. El paciente que recién nace, tú le puedes tomar una muestra hasta de cordón umbilical y eso mandarlo a hacer el estudio genético. Eso nos costaría hacer un exoma completo en el laboratorio, en reactivos, 3,000 pesos más, 8,000 pesos. Y ahí puedes buscar, pues, 8,000 enfermedades, no solo las de baja prevalencia, sino muchas otras enfermedades, como la susceptibilidad a padecer algunas enfermedades del adulto, algunas alteraciones que ocurren, por ejemplo, en cáncer, diversas patologías pueden ser encontradas ahí, las inmunológicas, ¿no? Las autoinmunes, por ejemplo. En fin, 3,000 pesos. Si se hiciera el cribado en todos los recién nacidos, pues el costo subiría 3,000 pesos en reactivos, contando con la infraestructura y el personal, obviamente, y un personal pues que está dedicado a hacer investigación y tiene un salario que no va a cobrar un peso extra, ¿no? Si lo mandas a nivel privado, pues ya es otra cosa, porque ahí pues el costo tiene que subir considerablemente. Esta es para las dos, y es como que nos den su opinión, porque con esto que nos acabas de decir, queda claro que no es el costo por el que no se hace el tamiz neonatal completo a todos los niños en México, porque no lo es. O sea, realmente se podría hacer, digamos. Creo que el problema es que no hay médicos capacitados, centros de atención y todo lo que se requiere para atender a estos niños de la manera adecuada. Ustedes, yo como persona normal y nosotros pensamos que
los niños, no porque no sepan los papás que lo tienen, no lo tienen. Los niños tienen la enfermedad, los que la tengan. Y el no saber no impide la discapacidad, el agravamiento, las consecuencias y todo lo demás. Entonces, creemos que es un derecho de la persona conocer su condición. ¿Cómo lo ven ustedes esta parte? Bueno, ahí estaríamos hablando de dos cosas diferentes. Una es el tamiz y otra es este diagnóstico genético. Entonces, desde el punto de vista de tamiz neonatal, también se tendría que trabajar en otras instancias como es el que el país tenga la capacidad o la instancia que va a corresponder a detectar los casos de los pacientes tamizados, tenga la capacidad de identificar cuando un tamiz neonatal salga alterado, poder encontrar a este niño para poder estudiarlo y de una manera definitiva hacer el diagnóstico de cualquiera de estas enfermedades. Entonces, este es otro punto muy importante, porque una vez que se estableciera el tamiz neonatal, se debe de tener la capacidad de identificar de una manera también muy rápida a este niño y hacer los estudios en consecuencia. Desde el punto de vista genético en las inmunodeficiencias primarias, pienso que con el paso de los años también se ha disminuido el costo y que es para todas las enfermedades genéticas en cuanto a esta secuenciación nueva como es exoma, sobre todo. Y en un tiempo todavía los costos serán menores conforme se tenga más, más avance en todo esto, también el costo va a disminuir porque no es lo mismo el costo de ahorita a hace 4 años para exoma. Nosotros particularmente tenemos un costo relativamente bajo acerca de la secuenciación de exoma porque tenemos oportunidad de secuenciar en México y oportunidad de enviar una muestra a secuenciar a países en donde el costo es muy bajo con la condición de que ellos nos entregan un resultado que no está analizado. Entonces, tenemos a personal capacitado para hacer todo este análisis de tal manera que actualmente nuestro costo es un poco menor a 5,000 pesos por todo el exoma y de esta manera podemos tener un diagnóstico de todos los genes a un precio relativamente, entre comillas, no tan alto, pero esperamos que estos costos también disminuyan con el tiempo. Entonces, cuando pensamos en esto de la aplicación del tamiz neonatal, también es muy importante que haya una comisión que se encargue de que trabaje con la institución responsable de tamiz neonatal y poder asegurar el identificar a esos pacientes. Y posteriormente, si se aplica el tamiz neonatal y se hace un estudio molecular, también va a haber una responsabilidad en poder ofrecer un tratamiento definitivo a estos pacientes que es el trasplante. Y para esto se necesita también una comisión que ayude a incrementar, por ejemplo, los donadores para que un paciente que es tamizado y que es diagnosticado pueda efectivamente tener acceso a un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Entonces, debe de haber otra comisión que apoye el mejorar el número de donadores que puedan asegurar el trasplante a todos los padecimientos de baja prevalencia que requirieran un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Entonces, eso es otro aspecto importante. Bueno, como decía Lupita, el costo, pues no, a lo mejor no es la limitante, ¿no? La limitante que yo veo y que pues hay que también trabajar mucho es que ya diagnosticas al paciente y luego ¿qué haces con él? ¿A dónde lo refieres? ¿Dónde está el centro especializado que va a atender a mi paciente? Porque nosotros podemos hacer el diagnóstico, pero ¿quién le va a dar seguimiento a ese paciente? Esa es una. Y luego, a lo mejor hay un centro especializado. El acceso a los medicamentos. ¿Existe
medicamentos en México que pueda mejorar la situación de ese paciente. Y como dices tú, cuando yo digo si no se conoce no existe, me refiero a las autoridades. Evidentemente, el paciente puede no conocer su problema, la familia puede no conocer el problema, pero la enfermedad avanza. Aunque no sepas qué pasa, la enfermedad avanza, la enfermedad deteriora, la enfermedad incapacita y todo eso va incrementando los costos también. Y el gasto de bolsillo de las familias en México pues no es tan amplio como para que se tenga la capacidad de atender a los pacientes. Entonces, en toda esa problemática hay que pensar cómo hacer las estrategias para resolverlas. Hay modelos en otros países que pues no está malo copiar. O sea, creo que podemos basarnos en estos modelos, en estas estrategias de otros países donde pues se diagnostica el paciente, se envía a tal lugar, el acceso a los medicamentos se promueve de esta manera, etcétera. Y bueno, una de las ventajas de hacer el diagnóstico de una enfermedad de baja prevalencia, pues también es que una vez que tú haces un exoma que te costó a nosotros 8,000, a Sara 5,000, pues ya tienes acceso al defecto básico, ya sabes cuál es y ahora te puedes ir dirigidamente a esa regioncita en el genoma de los familiares para ver si son portadores. Y el detectar a los portadores es de suma importancia porque das asesoramiento genético. Hablas de los riesgos con la persona que es potencialmente transmisora de una enfermedad genética. Hablas de las posibilidades de diagnósticos tempranos, diagnóstico presintomático, diagnóstico prenatal, etc. Entonces, las ventajas de hacer un diagnóstico oportuno, pues son muchas. Hay que resolver todas las piedritas de camino, pero colateralmente también son muchas. Cuando tú tienes una enfermedad de baja prevalencia, pues lo saben mejor que yo, pues es un cambio en la dinámica familiar. O sea, hacer una familia es un proyecto de vida. Y cuando tú tienes una enfermedad de baja prevalencia en tu familia por primera vez, pues ese proyecto de familia da busca otras vías. Ya no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, pues todo eso trae como consecuencia poder detectar a los niños que tienen enfermedades de baja prevalencia, no solo para su manejo, sino también para el manejo de la familia y también para asesorar a la familia con respecto a la ocurrencia o la recurrencia de este tipo de enfermedades. Muchas gracias, doctora Sara Espinosa. Muchas gracias, doctora Lorena Orozco. Les agradecemos mucho estas últimas reflexiones. Gracias, Lupita, por colocarlas también. Y entonces les queremos proponer como iniciativa Nadie es Menos que trabajemos digamos, en el diseño con estas prioridades que ustedes claramente nos han señalado como medidas de política pública integrales, con estas prioridades, que las podamos validar junto con ustedes. Y como muy bien nos llama Sara, a que cada parte haga lo que le compete bajo su expertise, bajo su rol, bajo su capacidad frente a los distintos actores que toman las decisiones en este sentido, y podamos ir avanzando en esa estrategia, digamos, de manera articulada. Para Iniciativa Nadie es Menos es muy importante la articulación con ustedes, las expertas. Y bueno, nos comprometemos a hacer ese trabajo, a mantener la vinculación. Nos agradará muchísimo que podamos constituir como un tipo de comité científico donde podamos avanzar. Lo que nos han aportado el día de hoy es invaluable para tener más claridades, digamos, desde el punto de vista científico. Entonces, se los agradecemos mucho. Igualmente a todas las personas que participaron en nuestro Zoom y en Facebook Live, les agradecemos mucho por su participación. Más preguntas que pudieran tener, háganoslas llegar, que con mucho gusto las vamos a ver. Y entonces no cerramos esta, digamos, posibilidad de encuentro y de relación con ustedes, sino más bien damos el siguiente paso juntas y con que ustedes también indiquen que pueden ser las personas que puedan dotar de información, de insumos,
para poder avanzar, hacer una planeación de esta línea estratégica. Entonces, les agradecemos mucho. No sé si mis compañeros de la iniciativa Nadie es Menos o ustedes mismas tienen alguna otra comentario, será muy bienvenido. No, yo también agradecer la invitación, pero sobre todo esta iniciativa tan grande y tan generosa como la que tienen ustedes. Yo creo que vamos a llegar muy lejos juntas y yo por mi parte pues estoy a la orden con lo que yo pueda ayudar. Muchas gracias, doctora Orozco. Gracias a las Muchas dos. gracias, Mayela. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Lorena Orozco. Y pues aquí estaremos con ustedes. Compartiré foro contigo, Sara. Muy Gracias. bien. Muchas gracias. Gracias. Les agradecemos mucho. Hasta luego. Hasta la próxima entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.